Buenas tardes. Ahorita estaba preparando una serie de imágenes para ilustrar un poquito ahorita lo que vamos a estar platicando. Y bueno, pues me gusta tener esta oportunidad, le agradezco al doctor Reynoso la invitación. Yo les vengo a presentar un libro que es parte de una trilogía sísmica que fue editada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Para llegar a esto, bueno, pues han sido 13 años de labor, de estar investigando y estar buscando información para hacer estos libros. Entonces, en especial, ahorita les quiero platicar sobre el libro del Ángel, del sismo del Ángel. Es un sismo del que siempre digo que todo mundo habla, pero del que pocos saben algo, ¿no? A mí la curiosidad de investigar los sismos me surgió cuando en el 85 viví el terremoto. Cuando estaba por irme a la secundaria, estaba yo en segundo de secundaria, ocurre el terremoto, algo para lo que nadie estaba preparado, pero yo no tenía ni idea de que podíamos vivir esto en la Ciudad de México. Ese evento a mí me dio mucho miedo, la verdad. No sabía, yo pensé que mi casa se iba a caer, vivíamos al sur de la ciudad. Afortunadamente no pasó nada y nos fuimos a la escuela. Años después, yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y me incliné a las artes gráficas. Yo me dedico a diseñar y a hacer libros, ese es mi negocio. Entonces aproveché toda esa experiencia pues para hacerme mis propios libros. Ya después la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural se subió a este barco y me empezó a editar. Pero bueno, aquí revisando, vámonos cronológicamente, el sismo del 57 fue un evento que la sociedad que la vivió en esa época no tenía un antecedente de algo similar, nunca había pasado en la Ciudad de México un evento como este. Aquí vemos imágenes, incluso los carros interesantes, estas fotos, ¿no? Voltearon al pasado y no había nada, había sismos que se habían sentido con cierta intensidad de la ciudad, pero no había habido daños. En se cae el Ángel, hay destrucción, hay edificios colapsados, pero lo que me llama mucho la atención de este tema, de ese sismo en especial, es que antes de ese terremoto se pensaba que en la Ciudad de México estábamos seguros porque el subsuelo de la ciudad funcionaba como un amortiguador ante los sismos. Esa era la explicación que se daba en esa época, y hablo del director del Colegio de Arquitectos de esa época, que decían es nuestro colchón natural y por eso no ocurren los desastres que ocurren en Japón o en San Francisco, en un lugar que sabemos que es sísmicamente activo. Eso fue lo primero que me llama mucho la atención de este tema. Después del sismo hubo una serie de edificios que quedaron dañados, sobre todo los de mediana altura. No hubo daños antes provocados por sismos, porque a mediados del siglo fue cuando la Ciudad de México empezó a ganar altura, fue cuando sus edificaciones empezaron a crecer y se empezaron a mover junto al suelo. Ahí es el momento en que la ciudad empieza a sufrir por esa razón. Obviamente la densificación y la cantidad de gente, el crecimiento de la ciudad, pues nos hizo más propensos a este riesgo, pero lo que veo aquí es que siempre hemos estado un paso atrás del sismo. Siempre nos lleva ventaja. Se ha hecho labor para ir acortando esa brecha y nos veamos menos afectados en el futuro. Pero bueno, ya son 3 sismos de los que yo hice labor. Es mi participación a todo este tema del que todos tenemos que contribuir de alguna manera para enfrentar lo del futuro. Y bueno, el sismo del 57… los edificios que quedaron dañados fueron los de mediana altura por la distancia en el que ocurrió el sismo. El epicentro estuvo cerca de Acapulco y por la distancia con la Ciudad de México fueron esas estructuras, las intermedias, las que se movieron más. Sin embargo, después de este evento, el tiempo hizo su labor. Toda la información que se encontró, que se investigó después del 57, eso no permeó a la población. Nadie sabía de qué estábamos hablando, cuál era el riesgo que tenía la ciudad. Era una bomba de tiempo en la que estábamos sentados y pasaron 28 años
hasta aquel fatídico 19 de septiembre en que la Tierra se vuelve a mover. Ese terremoto afectó a más de 800 edificios que se derrumbaron, pero en gran parte muchos de esos edificios dañados fueron los que se dañaron en el 57. El edificio Atlas en el eje central, los edificios de Mario Pani entre la Glorieta de Colón y la avenida Juárez, este multifamiliar Juárez que vemos aquí. Ese es el edificio B5 que se cayó en el 85, pero mucha gente recordó que a esos edificios les cayeron las escaleras en el 57. Y entonces, ¿cuál es la coincidencia aquí? Que el sismo también venía de la costa del Pacífico y ese tipo de edificios es el que se movió más. Entonces llega el 85, genera un grave daño y toda la población de entonces decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Al igual que el 57 decimos, bueno, ¿qué pasó? No estábamos preparados, nadie nos avisó que esto iba a pasar. ¿Qué sucedió? Habíamos tenido muchos sismos y nunca había pasado nada. Pero ahora sí había un antecedente y los más grandes, mi abuelo en ese caso me decía, es que hace mucho hubo un sismo, yo recuerdo imágenes como las que estamos viendo en la tele de gente sobre edificios colapsados. Pues bueno, eso yo ya lo había visto antes, eso ya había ocurrido. Obviamente por la falta de preparación hubo que salir a la calle y atender la emergencia. Fue un sismo muy grande, muchos de ustedes ya lo saben, pero esto ya había ocurrido. Entonces, mi lucha con todo esto es contra la desinformación. Ya no se vale decir que esto no pasa. Después del 85, que hice una primera edición, luego hice una segunda edición de ese libro, que ya me editó el SMIE, que Jacobo Zabludovsky nos hizo el prólogo. Empecé a dar conferencias, empecé a dar pláticas en universidades, y en esos lugares me di cuenta que estaba pasando otra vez lo mismo que después del 57, se estaba olvidando, el tiempo ya estaba haciendo su trabajo y los jóvenes que estaban en ese entonces en las aulas y que estaban pues tomando sus clases y que yo llegaba y les presentaba esto cada septiembre, veían esto como algo lejano, como algo que no les afectaba, tal como me pasó a mí en el 85 hablando del 57. Dije, esto ya se olvidó. Ya la gente piensa que estamos seguros, ya la gente ve el tema del 85 como si les habláramos de la revolución o de la independencia, es algo histórico, pero algo que en este momento no me afecta. Y para muchos de ellos que no me interesa. Y eso lo vi en las universidades, en escuelas y en un montón de lugares donde presenté esto. Entonces dije, bueno, aquí hay un riesgo. Cuando fue el 2017, el 7 de septiembre, ocurrió un sismo en Chiapas, en el istmo de Tehuantepec, un sismo muy fuerte. Recuerdo que un día antes ocurrió una alerta sísmica falsa. Al día siguiente, bueno, pues el gobierno fue el centro de los memes, porque todo el mundo se empezó a burlar por la alerta sísmica. Sin embargo, en la noche volvió a sonar. Y yo estaba con mi esposa y le digo, vamos a salirnos porque dos seguidas, dos falsas no creo. Nos salimos y tardó bastante el sismo y finalmente llegó. Un sismo muy fuerte, que incluso fue de mayor magnitud que el del 85, pero dada la distancia, no nos afectó. Eso despertó mucho interés, ese sismo, hubo muchos daños. Entonces empezó a haber una serie de eventos donde me invitaron a dar pláticas para revisar un poco lo que había ocurrido en el sismo del 85, que en ese entonces era mi objetivo principal. Y estuve en una escuela al sur de la ciudad, platicándoles, había como 200 muchachos de primaria y de preparatoria, entre mujeres y hombres, como 200. Estuvimos platicando, les puse una serie de presentaciones que tengo sobre historias, testimonios, que yo me meto mucho también en el aspecto humano de todo esto. Y resulta que al final les platico, oigan, esto ya tiene muchos años de que ocurrió, pero la zona sísmica en la que vivimos no significa que ya la libramos. El que haya temblado hace unos días, el 7 de septiembre, no implica que no va a volver a temblar. O sea, si revisamos estadística en México y en otras partes del mundo, que tiemble en un lado no implica que la actividad sísmica ya paró, eso continúa. Total, que terminó la plática, les dije, bueno, atentos y bueno, ya les platiqué algunas dudas.
Y unos días después viene el terremoto el 19 de septiembre. Yo lo primero que pensé cuando acabó el temblor y vi que había daños, me acordé de ese grupo de alumnos y dije, ellos han de estar acordando de esa plática, porque justo lo dijimos hace unos días, puede volver a temblar de otro lado. Y llegó ese sismo, y para ellos fue más impactante porque la escuela de al lado se cayó, era el colegio Enrique Rebsamen. Ellos compartían la cuadra con el Rebsamen, ellos vivieron todo el desastre que ocurrió en el Rebsamen. Entonces para ellos les ha de haber quedado muy grabado esa plática que les di, y que bueno, finalmente estos libros tratan de hacer un poco de memoria, hacer un recuento de daños, viéndolo desde varias perspectivas. A mí me gusta hacer un poco de estudio de sismología, yo no soy sismólogo, he aprendido mucho como esto, el SMIE se ha encargado de apoyarme, he aprendido mucho con ellos. Si quieren la volvemos a poner, la corremos. Ellos me han apoyado mucho con estos trabajos, he buscado información incluso del doctor Reynoso, que la verdad ahí en el libro del 57 hay una dedicatoria al trabajo de usted con Vicente Orozco, que tiene unos datos muy interesantes. Esa información me la dio la gente del CIRES y de ahí saqué información valiosísima para hacer el libro del 57. Algo que me llamó mucho de esa investigación es que en el 57 los edificios donde ocurrieron víctimas, porque hubo 73 muertos, algo que nunca había pasado en México por un sismo, esos muertos se dieron en edificios bajos, en construcción o en casas bajitas, porque en ese entonces el reglamento de construcciones no contemplaba que los edificios menores a 16 metros de altura tuvieran refuerzo antisísmico. Ahí está la clave, esa es una de las claves de por qué ocurrió ese desastre. ¿Y esto por qué? Pues porque pensaban que el subsuelo hacía el trabajo. Decían, tenemos un amortiguador natural, no es necesario que lo hagamos. Y lo decía la gente que estaba en el medio de la construcción, decía, pues no hemos pasado nada, pues nos seguimos así. Lo que decíamos al principio, siempre vamos atrás, un paso atrás del sismo. Entonces son los edificios bajos los que se caen, pero son los intermedios los que salen más dañados por la fuerza sísmica, los que teóricamente tenían más refuerzo. Sin embargo, se emitieron unas normas de emergencia, el reglamento de construcciones vigente de la época, pero se tomaron los datos arrojados por el 57 para elaborar esas normas. Emilio Rosenbluth comenta que esa omisión, por decirlo entre comillas, pensar que ese era el máximo de la escala que podíamos vivir, eso le abrió la puerta al terremoto de 85. Pensaron que de ahí no íbamos a pasar un sismo de 7.5, de ahí no pasamos con ciertas aceleraciones, y entonces llega el 85 con valores completamente mayores. Entonces vuelve a haber un golpe. Luego viene el sismo del 17, lo que yo nunca pensé, les digo, yo hice el libro de 85, una primera edición, que ese ni siquiera tiene casa editorial, es un libro que hice con un amigo. Aproveché que yo imprimo en cuaderno, yo me diseño mis libros, lo aventé a la venta, se agotó y después hice el del 85. Nunca me imaginé que iba a haber otro terremoto destructivo en la ciudad, eso nunca lo pensé. En algún momento incluso pensé en escribir en el libro que qué curioso sería vivir un terremoto en un 19 de septiembre. Sí lo llegué a pensar, pero no lo quise poner, que dije, pues esto es una jalada, estoy inventando. Y el día que pasa, pues me fui de espaldas, porque además yo estaba en el Ajusco, en mi casa, estaba preparando una plática que iba a dar más tarde en el centro, ocurre el sismo y se sintió terrible, incluso peor que el del 7 de septiembre del 2017, se sintió terrible, yo lo sentí idéntico que el del 85, pero en una zona del Pedregal, ahí está el volcán Xitla al ladito. Entonces dije, caray, aquí acaba de pasar algo muy grave. Entonces al día siguiente me di a la tarea de hacer un recorrido por la ciudad, que de hecho es uno de los capítulos del libro del 17 es precisamente describir ese recorrido que hice, porque lo del 85 yo nunca lo vi. Yo lo que recuerdo en esa época es lo que viví en mi casa al sur de la ciudad y lo que vi en la tele, porque mis papás no nos dejaron irnos al centro ni hacer nada de eso. Yo no vi nada hasta 2 meses después. En esta ocasión, ya una vez que la familia estaba segura en casa, al día siguiente les dije, por favor no me salen, ahora sí voy a salir y ahora sí voy a tomar fotos y voy a ir a ver
pues ¿cómo es esto? Vivirlo en carne propia, ¿no? Vivir el desastre y salir a hacer todo un recorrido. Obviamente ya las cosas habían cambiado bastante por la cuestión de las comunicaciones, sin embargo, lo interesante fue ver que la solidaridad que vimos en el 85 se volvió a repetir, y esa solidaridad que también ocurrió en el 57, la gente también salió, la gente también se subió a las ruinas, aunque no fueron tantos edificios derrumbados, sin embargo la gente estuvo presente. Algo que es muy relevante. Hace unos días hubo una serie de pláticas en el Palacio de Minería, donde se están preparando para lo que venga en el futuro. Hubo pláticas de todos los rubros que tengan que ver con sismos, y había un científico, un sismólogo chileno, y decía: miren ustedes, una foto que me llamó mucho la atención, es una escena donde hay rescatistas y hay gente común, con cubetas y alzando el puño y todos trabajando, un mar de gente enorme. Puso esa foto, dice: yo cuando vi esa foto dije, México tiene algo muy especial, tiene un capital humano que no en cualquier parte. Él recuerda que en los terremotos que hubo en Chile hace unos años, hubo un sismo de 8.8, dice: esas escenas yo no las vi en Chile, nadie salió a ayudar. Otra persona que conozco que trabaja en una ONG japonesa que estuvo en el terremoto de Haití, que fue brutal ese terremoto, me decía: la gente ahí tampoco ayudó, nadie ayudó. Dice: solo en México pasa eso. Dice: tienen un capital humano muy importante que hace la diferencia. Bueno, yo me he concentrado mucho en estos 3 libros también de hablar de esta reacción de la sociedad civil, de lo que hace la gente, y también son un medio para que la gente, los sobrevivientes, la gente que perdió familiares, todo esto, pues tengan un lugar donde expresarse, ¿no? Yo me enfoco también mucho en la cuestión de esa gente que lo perdió todo, y me he llevado experiencias muy fuertes por gente que se me pone a llorar cuando las estoy entrevistando y les digo: bueno, si quieren, aquí le paramos y lo dejamos para después. Te dicen: no, ya estamos en esta, vamos continuando. Aquí han visto fotos, ese es el dueño del Hotel Regis, Sergio Peralta, el ex dueño del Regis. He conocido mucha gente en este proceso que ha ido creciendo, se ha magnificado, pero le digo, eso del 19 fue algo que yo no tenía contemplado, y cuando ocurrió, pues hice ese recorrido que fue el inicio del libro. O sea, un año después ya lo estaba presentando, se lo presenté al SMI, ellos dijeron: vamos con todo, presentamos ese libro, y una vez que presenté pues ya estaba trabajando con el que les presenté hoy, el libro del Ángel. Dije: bueno, ya estamos con esos dos, bueno, ya es lógico integrar ese sismo que fue el que le dio inicio a todo. Ya está muy olvidado, sin embargo las lecciones de ese sismo tienen que ser recordadas, los efectos, incluso el libro del 17, del sismo del 17 y el del 57, hasta hice una investigación y viene hasta la lista de fallecidos y dónde fallecieron y en qué delegación, porque las víctimas a mí no me gusta que se queden como una estadística. Es distinto el efecto cuando vemos el nombre, cuando vemos su edad, cuando vemos en qué edificio estaba, ¿no? Eso yo creo que nos impulsa también a hacer muchas cosas para trabajar con esto. La conclusión con esto es que mucha gente, pues, que me conoce, que conoce mis pláticas y en lo que he estado, me dicen: por favor, ya deja de estar escribiendo de esto, ¿no? Dice: los atraes, ya no escribas más, ya no hagas esto. Pero bueno, yo espero que ya no haya necesidad de hacer un 4.º libro. Yo no creo que esto pase en el tiempo presente, pero algo que me deja dudas es esta plática en el Palacio de Minería. Hubo gente de seguros, protección civil, del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, de todas las instituciones que tienen algo que ver con la construcción, incluso el gobierno del Distrito Federal, y ahí la preocupación es la brecha de Guerrero. O sea, yo que estuve ahí, que estuve platicando, yo no di ninguna plática, yo nada más estuve ahí de oyente y promocionando el libro para el SMIE. Pero la lección ahí, y lo que vi, es que están preocupados y están atendiendo lo que venga en el futuro, y el futuro indica un riesgo en la brecha de Guerrero. Esa brecha se va a liberar algún día, es una franja entre Acapulco y Papanoa, de unos 240 kilómetros más o menos, que incluso antes del 85 esa brecha ya estaba bloqueada. Los científicos de esa época
tenían muy bien ubicado dos brechas, la brecha de Michoacán y la brecha de Guerrero. Decían, son zonas donde no ha habido sismos en más de 30 años. Entonces aquí se van a detonar, esas brechas sísmicas se liberan tarde que temprano. Pensaban que era la de Guerrero la que se iba a liberar y no, fue la de Michoacán la que generó el terremoto del 85. Entonces esa brecha sigue atorada, 108 años lleva sin moverse, sin hacer un sismo por lo menos de magnitud 6, no hay nada ahí detectado desde entonces. El sismo del 57 fue un poco afuera de la brecha. Entonces ahí está el peligro, ¿no? Entonces la idea es hacer un poco de memoria, ver qué pasó en el pasado, ver fotos de cómo cambió la ciudad. A mí también me interesa muchísimo el cambio que ha sufrido la ciudad con los sismos, por eso me encanta poner comparativos de antes y después de los 3 sismos, de qué es lo que había, qué hubo después, quién construyó ese edificio, qué pasó en ellos y finalmente los testimonios de la gente que vivió en esos edificios. Entonces, esta es una lucha contra la desinformación, ya no va a haber manera de que haya alguien que diga yo no sé, la información ya está. Ahorita lo más importante es que vivimos en una época donde por primera vez en la historia de la Ciudad de México, todas las generaciones que estamos ahorita viviendo en el Valle, todos ya experimentamos un terremoto destructivo, ya sabemos de qué se trata. Entonces aquí el objetivo es en el futuro, si es la brecha de Guerrero o si es otro lado, salgamos lo mejor librado posibles. Entonces, bueno, pues esta es mi contribución, esta es parte de esas fotos que obtuve en recorridos que conseguí en la red, pero bueno, entonces yo termino con esto, ya quiero dejar un poquito de espacio por si alguien quiere preguntar algo, pero bueno, les agradezco mucho y aquí termino yo, gracias. Si alguien quiere comentar, preguntar, ya estamos en el límite, pero ya que lo lean te preguntarán. Sí. No, yo sí te felicito, la verdad es que Gracias. Personalmente a mí también me gusta mucho esto y sí es una labor fundamental, ¿no? Sí, bueno, pues, muchas gracias. Aquí tu libro se lo dimos a los otros expositores, pero a ti no. Sí, ahí tengo varias. Muchas gracias, gracias. Muy amable. Bueno, pues con esto terminamos. Les agradezco mucho el haber estado, pues, los que estuvieron todo el día, o los que nos quedamos hasta este momento también. Espero que hayamos aprendido y que vayamos avanzando en los distintos temas. Nos vemos dentro de un año y muchísimas gracias.